Iniciar las ponencias correspondientes a este viernes. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Montero Pantoja. Si me permite, doctor, voy a dar su reseña. Voy a compartir pantalla. Bien, hoy nos acompaña el doctor Carlos Montero Pantoja. En el ámbito de la docencia, ha cumplido 47 años de dedicación exclusiva a la UAP, impartiendo cursos primero en bachillerato, luego en licenciatura y actualmente solo en posgrado. En investigación pertenece al SNI de la materia de manera ininterrumpida, disculpe, desde el año 1998 como nivel 1 y posteriormente en el año 2014 obtuvo el nivel 2 que se mantiene vigente hasta el año 2023. Esta trayectoria marca 47 años de docencia y 25 años en el SNI. Los temas de interés que trabaja el doctor son los relativos al patrimonio cultural, natural e inmaterial. Por razones de tendencia e interés de las autoridades, ha dedicado mayor tiempo al centro histórico debido a las exigencias que trajo consigo la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. No obstante, poco a poco ha incorporado a todos los patrimonios para abordarlos de manera integral. De manera específica, ha sido pionero en el tema del patrimonio arquitectónico del siglo XX, con el propósito de conseguir la protección y conservación a través de los programas de desarrollo urbano, el plan parcial y el plan de manejo. También ha sido pionero en la investigación arqueológica como acción preliminar a cualquier intervención, así como en la exigencia para que cualquier intervención en el subsuelo del territorio y particularmente de los sitios patrimoniales obligue la realización de exploraciones técnicas con aval y supervisión de las entidades de gobierno responsables. De esta manera, dejo de compartir pantalla y le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bien, pues muchas gracias. Ya estamos de nuevo. Creo que es la tercera ocasión en que participo con ustedes y pues espero que, aunque en la anterior también fue sobre el tema de barrios, siempre cada ponencia mía, cada participación siempre es distinta. En esos 47 años que llevo de labor docente, nunca he repetido una ponencia, aunque la tenga escrita de periodos anteriores. Las imágenes sí se usan mucho por cuestiones de que hay imágenes obligadas para presentar y demás. Bueno, esta ocasión quiero que el asunto sea interactivo. Le sugerí al arquitecto Lucho la posibilidad de que fuera en vivo, porque para mí es mucho más rico el poder dialogar directamente con las personas, vernos las caras, porque por este medio, en cuanto el ponente comienza a hablar, todo el mundo apaga la cámara y el micrófono y la verdad es que no sabemos si del otro lado hay alguien. Eso no me impacta porque muchos años, 15 años trabajé en medios de comunicación como locutor en programas de radio, así que eso no es lo que me aterra, sino que puede no estar nadie escuchando y a mí me gusta siempre interactuar con los estudiantes, intercambiando opiniones al respecto de lo que voy abordando. Así que ya pregunté a los organizadores cómo está más o menos la composición de quienes se han inscrito en este diplomado y a mí me sirve para por ahí profundizar algunos aspectos de manera que todo aquel que tiene una expectativa de este diplomado, pues realmente encuentre resultados y opciones de aprendizaje orientados a la profesión que desarrollan o el ejercicio profesional que practican en su trabajo cotidiano. De manera que yo tengo aquí lo que me ha proporcionado el arquitecto Lucho y bueno, disculpen cómo trato a algunas personas, pero hace muchos años que nos conocemos y bueno, yo no cambio lo de siempre, lo cotidiano por la formalidad, porque bueno, así es, ¿no? Tengo estudiantes de arquitectura virreinal y estudiantes de licenciatura y maestría, gestores culturales y gestores turísticos o personas que trabajan en turismo. Justo son las líneas que trabajo en el presente, el tema del patrimonio relacionado con el turismo,
y desde luego el tema de la gestión es importantísimo también. Y justo también acabo de terminar un artículo que será artículo, capítulo de libro, no sé, que va a publicarme próximamente el Museo Amparo. Ya saben que el museo me publica algunas cosas y suelen ser gratuitas. El último libro sobre el museo está en la página del mismo y pueden bajarlo gratuitamente. Habla de la historia del conjunto arquitectónico. Así que si les interesa, está además muy lindo el libro, con una cantidad de fotografías realmente como libro de arte. Así que les paso eso. Dicho lo cual, si quiere alguien decirme algo que le interese sobre el tema de los barrios de Puebla, los barrios antiguos, por ahí, por la parte antigua, vamos a profundizar más y, pues díganme de una vez para que me organice y yo tome nota. Aquí tengo mi plumita, mi cuaderno no lo ven, pero para que pues pueda profundizar también en algún punto que le interese a los asistentes. Así que va la voz para el otro lado. Sí, Anabel. Doctor, yo quisiera saber si Santa Anita, el Refugio, San Antonio, es el mismo tiempo de fundación que los barrios, que todos los barrios, es de esa misma temporalidad. Doctor, también el barrio de Santiago. Sí, ok. Carla, Yanel, Karen, Leonardo, María del Carmen. Bueno, a mí me interesaría esta parte de el trazado, porque antes, bueno, había asistido al museo este del Alfeñique y me habían explicado con una maquetita que el trazado de Puebla sí estaba planeado, o sea, no nada más hicieron las calles, porque sí, entonces a mí me gustaría que me platicaran sobre esto. Ok, Entre sí, ¿qué más? Este tema es interesantísimo, me tiene inquieto desde hace unas semanas, y todavía lo traigo acá. Esto que preguntas, Karen, ¿verdad? Karen, bueno. Perfecto, gracias. ¿Qué más? Bien, haremos una pausa. Doctor, también dónde Ah, quedó la primera iglesia hecha por los franciscanos. ¿Dónde quedó la bolita? Primera iglesia de los franciscanos. ¿Aquí en Puebla? Aquí en Puebla. Ok, bueno, bien. A la hora, o quizá menos, hacemos una pausa para comentar sobre lo que yo les presente en ese lapso de tiempo y en el desarrollo voy a introducir lo que me han preguntado ahora o lo que les interesa saber para comentarlo y ya nos vamos a una etapa de conclusiones. Bien, pues entonces compartir. Aquí está. ¿Cómo ven ustedes la pantalla? Ya se visualiza, doctor. Solo falta que ponga pantalla completa. Ok, ahí va. ¿Ya? Sí, Bien. Bien, lo que tengo es esto. Cuestión de método, siempre. eh, Tome nota, por favor, porque nos han enseñado mal. ¿Mm? Nos han enseñado mal y entonces tenemos que, mediante el método, corregir algunas cuestiones. Todo tema de investigación, el que sea, tiene tres tiempos de arranque, tres. El presente, que es donde estamos comenzando, en este caso el asunto de los barrios. No podemos ponerle todavía la denominación de antiguos porque estamos en el presente. Son los barrios, ¿no? Y por tanto, metodológicamente comenzamos ¿dónde? En el presente. Y el referente que tenemos es el saber, el conocer, el describir la situación actual de esos lugares llamados barrios. Así que esta es la primera cuestión que tenemos que aprender con relación al tiempo. Y claro, antes olvidé decirles que en estos temas de esta disciplina del urbanismo y de la arquitectura trabajamos dos conceptos también que son inherentes al tema de investigación, más otros que nos interese introducir, que son tiempo y espacio. El tiempo, como ya lo he dicho, en tres momentos diferentes y el lugar que está abajo en otro paquetito aquí en la diapositiva, que son las escalas físicas, los tamaños físicos, no las dimensiones, porque las dimensiones como concepto son otra cosa. Ya, si hay tiempo, nos ocupamos de esa otra cuestión. Y para el caso físico,
en esta disciplina trabajamos la zona metropolitana de Puebla, que en tiempo pasado sería el Valle Poblano Tlaxcalteca o Valle de Tlaxcala, que así se llamó, y el otro tamaño, la ciudad de Puebla, conurbada, por supuesto, y la ciudad histórica. ¿Por qué? Porque vamos a ir al pasado, entonces necesitamos correlacionar los tres tiempos con las tres escalas. Y con el cruce de esto se forma una matriz interesante, que es la que nos superpone ambas cosas, nos funde el conocimiento de estos aspectos para tratarlos de manera integral. Entonces, esa es la primera cuestión. Tome nota para que si no queda claro, pues podamos profundizar en el espacio que voy a hacer para que comentemos esta cuestión. Reitero, tres tiempos, tres lugares. Entonces, tiempo, lugar, tres tiempos, tres lugares, son los tamaños que yo he definido para comentar. ¿Por qué? Porque aparecen justamente en la cartografía y aparecen hoy en la vida cotidiana. Seguimos, desgraciadamente, hablando de Puebla, cuando Puebla pues ya considera Cholula, considera Mozoc, considera Atlisco. Atlisco sí fue parte inherente a Puebla desde siempre, Huejotzingo también, Cholula desde luego, ya lo diré aquí por qué. Bien. De todas maneras, voy a preguntar en cada parte, si queda claro, porque alguien puede preguntar de una vez y tomar nota para ese parón que vamos a tener. Así que aquí ya está claro. Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente. Sí, claro. ¿Alguien comentó algo por ahí? No, perdón, yo nada más dije que sí, está claro lo que comenta Ah, usted. ok, Gracias, bien. gracias. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos de los barrios? Aquí solo he colocado los antecedentes que tienen que ver con lo que yo he escrito, por si alguien quiere consultar los textos, pero pues desde luego hay un libro clásico que es el de la doctora Emma García Palacios, quizá uno de los textos más leídos y que también fue de los primeros que se volvieron comunes y como lectura obligada para todos aquellos que querían y que desde siempre han estado interesados en los barrios, ¿no? Tengo un texto de 2023, está por publicarse, que son los indicadores de la gentrificación urbana y arquitectónica en los barrios del Oriente. Esto pues ya está cocinándose y saldrá pronto, así que solo lo anoto porque voy a comentar algunas cosas al respecto. Luego está Los barrios de la ciudad de Los Ángeles, una visión complementaria del 2017, está en la revista Coitlascuapan, pueden bajarla, es gratuita y está en la página o de la gerencia del centro histórico o del ayuntamiento. Todo depende por dónde ingresen y pueden bajar todos los ejemplares, por cierto. Yo aquí pongo los que tienen que ver con el tema de los barrios. En algunas de ellas hay algún trabajo del doctor Vélez también sobre el tema de los barrios y quizá algunos otros que ahora no recuerdo. También en la misma revista, Los barrios de la ciudad de Los Ángeles, y vean ustedes cómo este es de fecha anterior y el de 2017 se llama Una visión complementaria porque no repite, sino va profundizando y ampliando lo que se trató en el ejemplar anterior. Y por anterior fueron 2 años, me parece, sí. Sí, del 15 fue este y el que relaté antes del 2017. Hay un libro específico que pretendíamos que surgieran monografías muy puntuales sobre cada barrio, pero pues no ha sido posible. El del barrio de San José de 2007 también es un texto pues, que ha gustado, se consulta y muy interesante. Sobre el barrio de San José también el doctor Terán tiene un trabajo que creo que no lo ha publicado al público, pero sí hay un trabajo que pues yo he consultado o sí lo ha publicado y yo no lo conozco, ¿no? Lo menciono porque pues ya conocen al doctor Terán, él publica mucho también. Y el primer texto referido a este asunto es el de las colonias de Puebla, un texto también muy leído en la ciudad y que fue publicado el año 2003
¿Y, y por qué las colonias y no los barrios? Porque hoy todavía se confunde el concepto de barrio o de colonia y socialmente en el siglo XX los barrios quisieron dejar de ser barrios y llamarse colonias, ¿no? Es un concepto social, un concepto que se convierte en estigma, en fin, por ahí veremos esta circunstancia si a alguien le interesa discutir sobre el particular. El centro histórico en la nomenclatura actual se llama Colonia Centro. Imagínense ustedes, qué barbaridad, pero ustedes buscan la nomenclatura y cuando hay que referir que estamos en el centro, yo que tengo mi oficina, casi mi casa en el edificio de la Aduana Vieja, cada vez que mandamos un domicilio le ponemos Colonia Centro, ¿no? Porque así está en la nomenclatura. Así que por eso este texto también vale la pena comentarlo. Y aquí las portadas para que tengan un poco la imagen, el barrio de San José, las colonias de Puebla, que como lo fotografía apenas, vean, se ve gastadísimo, color. Y aquí los artículos de las revistas, del orden en que se han publicado, para que consulten. Y el libro de las colonias lo tengo en PDF, algún chico por ahí se tomó la responsabilidad de hacerme favor de hacerlo con tomas individuales hoja por hoja en PDF y si a alguien le interesa se lo puedo compartir o lo comparto con los organizadores para que ustedes los tengan y demás, ¿no? El del barrio San José creo que no lo tengo en PDF, porque para esta velocidad que llevan las cosas de convertirse en digital, la verdad es que los libros son viejos, ¿no? Aunque no lo son tanto, pero para la tecnología sí lo son, pero no salieron en PDF. Muy bien. Tiempo presente, problemas, tendencias y lo más presente que tenemos para ubicar estos barrios que llamamos antiguos o barrios originarios, como los pueblos o barrios indígenas, etcétera, pues es este plano de la zona de monumentos, del que pues yo solamente conozco una copia, que es esta que yo he repartido también, porque muchos no tuvieron la fortuna ni siquiera de poseer esta copia, el original, quién sabe dónde esté. Este corresponde a la zona de monumentos históricos, que luego este mismo polígono fue el que se inscribió en la lista del patrimonio mundial. Es el polígono A y el polígono B. El polígono B está aquí en el lado poniente, justo donde están los barrios que me pregunta el arquitecto Lucho, de Santa Anita, el Refugio, San Sebastián, un poco de Santiago, etcétera. Todo este lado poniente, ahí está el polígono B y una puntita por acá, ¿sí ven la flechita? Le marqué aquí, pero como no me da color. Sí se ve, doctor. Ah, perfecto. Esta otra puntita es polígono B. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Por esto, porque en cada polígono hay permisidad o prohibición para algunas cosas que en la vida real no se respetan. Por ejemplo, en el polígono A la altura máxima admisible son 6 metros, ¿no? 6 metros. Y en algunas zonas también no tan céntricas puede subir a 8 metros, ¿no? Que serían estas dos que siguen. Y en los polígonos B la altura máxima son 11 metros. 11 metros. Y si revisáramos, para quienes todavía estudian licenciatura o la maestría y quieren ir a medir visualmente, pues con el número de pisos se puede hacer una medición visual y se darán cuenta que incluso en torno al Zócalo y frente a la catedral hay edificios que ya están más arriba de los 6 y de los 8 metros. Pero no es grilla, ¿eh? Es solamente para pues que ustedes puedan hacer esa revisión y tener ese dato. Hay barrios que no se consideran y que tienen vida cotidiana y que tienen personas que habitan porque la habitabilidad solo es la vivienda para
algunos registros. En rojo está el OPAEP. Cuando me hicieron este plano, la verdad es que se equivocaron de color, ¿verdad? El rojo debería ser azul y acá los edificios azules que corresponden a mi benemérita universidad, pues deberían ser los rojos. Tenemos estos dos barrios universitarios dominantes en el centro histórico, ya así como en la política, mi universidad le ha dejado la cancha libre, es decir, el centro histórico, a la UPAEP, porque para justificar una torre que se hizo en Ciudad Universitaria, sacaron casi a todo lo que había funcionando en el centro histórico para ocupar esa torre. Así que ahorita la Benemérita tiene muy pocos universitarios en el centro histórico, que son los de color azul, y Lopaep, como este plano es viejito, tiene ya tomado todo el poniente, desde el Paseo Bravo hasta la 25 Sur y desde la 6 Poniente hasta la 25 Poniente casi, ¿no? Así que es un polígono impresionante de la PAEP y ya se comió al barrio de Santiago, ¿no? No es el barrio de Santiago el que recibe el OPAEP, sino es la UPAEP que contiene al barrio de Santiago. Y bueno, sí, es impresionante. Y el tema del barrio universitario ahora lo está trabajando la doctora Rosalba Loreto, haciendo monografías, algunas actividades culturales y sobre todo del cuidado de estos edificios. Y están por, digamos, trabajar para una inscripción especial del barrio de la UBA. Lo señalo porque son dos barrios contemporáneos de este tiempo que hay que considerar en esta nomenclatura. El barrio de Lopaep no tiene arquitectura valiosa que pueda presumir. El casco donde está la rectoría de Lopaep realmente no tiene ya casi nada del edificio antiguo. Y la UAP sí, por el contrario, tiene cerca de 50 edificios de primer nivel, es decir, monumentos históricos. Se ha impulsado un programa de puertas abiertas donde están abriendo poco a poco los edificios de la UAP para que no solo los poblanos, sino también los turistas los visiten y pues ese programa va teniendo éxito. Pero hay otras tendencias que están surgiendo. Este plano es de trabajo que utilicé para este artículo que ya puse en la bibliografía, que está ya por publicarse, está en prensa y que tiene que ver con la gentrificación. Y pues es un sector de los barrios del oriente, le llamo en el título, y que va de Xanenetla, que es norte, pero luego se sigue por todo lo que llamamos del otro lado del río, ahora del otro lado del bulevar, comenzando en Xanenetla y llegando hasta el centro escolar y estudiamos qué está sucediendo ahí. Todo este sector primero fue solo de servicios turísticos, con infraestructura, con equipamientos y se va perdiendo la vivienda. Los edificios también empiezan a abandonarse, muchos a deteriorarse y a estar en ruina, y entonces empieza un proceso de sustitución de uso, en donde la vivienda el uso vivienda está resultando afectado y por los propios habitantes. Ya veremos por qué. Entonces, bueno, no me detengo, ya si hace falta, pues regresamos a mirar. Así que vean, toda esta mancha fue el estudio de caso. Las otras partes no están manchadas porque es arquitectura más contemporánea, un poco de siglo XX, pero lo que entendemos por monumento histórico está en esta mancha rosada. Como dije, es un plano de trabajo. Y bueno, pues estas son fotos recientes, estas del refugio, después de la intervención que hizo este ayuntamiento, por eso está limpio, miren, estaban en proceso todavía,
hicimos un recorrido con la gente de los barrios que estaban apoyando este proyecto, que ya saben ustedes, los proyectos de los ayuntamientos hasta ahora han sido de imagen urbana, así le llaman, y consiste en pintar, en quitar plantas que crecen por causa de humedad, algunas lajas deterioradas o banquetas deterioradas, y van corrigiendo solo el exterior, pero cuando menos, pues queda limpio y también quitando graffiti, y en otros casos pues van permitiendo esta tendencia de pintura mural que ha impactado en buena parte del centro histórico y que ya hay turismo para este tipo de actividad, por cierto. ¿Mm? Y aquí el tema de el tronco del árbol, convertirlo en escultura, es trabajo interesante de creatividad. Pero luego también hay otros que meten su mano intentando crear cosas también, pero no con la misma calidad del artista, ¿no? Que no es un grafitero propiamente dicho, sino artistas. Y la pintura mural se va convirtiendo en un complemento a la pintura lisa de las fachadas, sobre todo en muros ciegos, en paramentos de macizos, que sí hay pintura mural realmente interesante. El primer caso fue en Chanenetla, ¿no? Recordarán ahí con el grupo Tomate, que a partir de ese proyecto se volvió famoso internacional, por cierto. Entonces, vean, de la gran desgracia de algunos proyectos de imagen urbana, que luego no se trabajan ni todas las banquetas, ni y menos aún los arroyos vehiculares, y eso es lo que a la gente no le gusta, pero bueno, ya tiene que ver con los presupuestos de los ayuntamientos. Esta casa no sé cómo va porque tiene una pintura linda de imagen arquitectónica más que de pintura figurativa, y todo muy bien integrado que da la apariencia de un paramento especial, y lo es por lo que la pintura hace de él, pero tiene este árbol que ya debe estar ahora mucho más grande y que pues penetró así como un bajante hasta el piso, y no sabían cómo resolver ese asunto, si quitaban el árbol y tenían que intervenir el muro, y no me he dado una vuelta por allá, ¿no? Al final no sé cómo lo resolvieron. Y luego aquí un mosaico donde hay imágenes dominantes de Analco, también en Analco se ha hecho trabajo, están terminando una plazoletita con una escultura, no sé qué, hasta ayer o antier estaba tapada todavía. No sé si la inauguré en estos días. Y en Analco hay dos fenómenos. Uno, del abandono. Hay muy poca vivienda. Hay vida por algunos bares, por una escuela de monjas que está ahí cerca, detrás, en la misma manzana de la iglesia del Santo Ángel, pero también hay mucha ruina. Hay mucha ruina y es grave el deterioro en Analco, con todo y que pues ha tenido manitas de gato. Y lo terrible de todos son los proyectos. En esto no me voy a detener mucho, ¿no? Y este es el de San Francisco, cuestionado desde 94, que lo impulsó el entonces gobernador Manuel Bartlett, y que se construyó arquitectura que no tiene nada que ver con el centro histórico, amén de la expropiación y de toda la gente que tuvo que salir, que fue un problema social importante. Y de la fábrica quedó el chacuaco y la crujía que está en la foto de arriba. Aquí esta crujía fue lo único que quedaron de la fábrica. Esto y el chacuaco, que quedó como monumento escultórico en la plazoleta elevada, ¿no? Trabajo el despacho de Sordo Madaleno, que aquí para la discusión es interesante porque son temas de arquitectura de integración y en donde están participando en Puebla arquitectos famosos, ¿eh? Este caso del despacho de Madaleno, como Legorreta también, en algunas partes, en Casa Reina, en La Purificadora y así. Y Norten allá en el Museo Amparo, entre otros. Pero despachos famosos están haciendo arquitectura de integración en el centro histórico. Estos son interiores de ese proyecto que no me detengo porque todo el mundo los conoce,
Y vean aquí, este caso es sonado porque pues es lo que sucedió en los 60, 70 en el mundo, donde se dejan testimonios, solo muros exteriores y las alturas para dar una idea de lo que fue el edificio. Y se permitieron hacer eso porque este edificio tiene fecha de 1904 o 1907, no lo recuerdo exactamente, pero es de principios del siglo XX. Y vean cómo hay una tendencia en la que originalmente la altura que le aprobaron y ya estaba rebasada es esta donde se ve el macizo y luego les permitieron hacer una terraza que no es una terraza que pueda desmontarse, que no dañe el edificio, no, es una terraza fija que luego se convierte en piso, ahora ya es un piso. El truco es remeterlo un poco porque en el dibujo de la fachada lo invisibilizan, me refiero al plano, pero en la vida real sí se ve, tanto que la foto pues, yo simplemente la tomé de la esquina opuesta y está clarito el volumen. Esta tendencia de construir terrazas está muy socorrida en la ciudad y rebasa los 8 metros que habíamos dicho, tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Visualmente va contra la ley y esto para el tema de planeación que me preguntaron Karen, de una vez le adelanto que el ancho de las calles, es decir, esta sección, se calculó geométricamente para que hubiera luz y aire en la ciudad, pero en la medida que esto va creciendo, quién sabe si haya aire, pero luz muy poca porque la sombra rebasará y cubrirá al otro edificio y en ningún momento habrá soleamiento para estos edificios. Entonces ahí hay una cuestión que hoy la estamos alterando. ¿Cómo aprovecho para que ustedes vean visualmente en esta foto del otro lado por qué esta zona en esta temporada de lluvia se inundaba, tanto de este lado de la 2 Oriente como del otro lado donde pongo la flechita? Vean cómo viene esto en bajada y luego justo al llegar al bulevar está más elevado el bulevar. Cuando de manera natural el agua escurría de las partes altas al lecho del río que estaba aquí. Esa era la naturaleza de los escurrimientos del agua que fueron precisos y calculados en el tiempo que se previó el diseño de esta ciudad. Y eso tiene que ver también con planeación. Son la planeación, cuando la ideamos, luego tiene su quehacer técnico para poder lograr con la orientación, con las pendientes, con los niveles, los escurrimientos del agua, porque el agua, una cosa es el agua de lluvia, que cae de manera natural y siempre debe ir a través de cauces a los cuerpos de agua que pueden ser jagüeyes o lechos de río o lagunas, ¿no? Y esto funcionaba de manera natural. Pero también era necesario conocer principios de la física para poder conducir el agua de consumo en las casas y los veneros de agua dulce estaban distantes de lo que conocemos como el centro histórico y por tanto los ingenieros de aquella época, agrimensores por un lado, hidromensores por otro, y los maestros mayores de la obra del agua, pues sumaban saberes para conducirla, almacenarla, utilizarla, etcétera, ¿no? Entonces eso, y desde luego cuidar los mantos, ¿no? No como ahora nosotros exterminamos y agotamos absolutamente todo. Es un detalle y esta tendencia está ya detrás del OPAEP, todavía en la zona de monumentos, en los límites, y este es un edificio nuevo, creo que todavía ni lo terminan, están en detalles y se están vendiendo como pan caliente. Este sí se voló la barda, se voló la barda y pues ahí está, ¿no? Quién sabe si lo demuelan. Detalles ya de cómo va la tendencia sobre la 2 Oriente rumbo a la luz. Vean las alturas, los edificios históricos, bueno, lo que queda que son elementos, ni siquiera es el muro completo, ha sido mutilado y solo quedan algunos
destellos, algunos elementos, y ya hacia la luz, pues ya prácticamente no queda nada, y hay unos edificios de una manzana pequeña que queda por acá, que están arruinados, que pertenecen a Casa Reina, que irán con la misma tendencia. Y este rojito con verde y demás es obra del despacho de Legorreta, todo esto. El estacionamiento y parte de lo que se hizo aquí es obra de este grupo de españoles de L. Al menos así comenzó en aquella etapa de don Manuel Bartlett. Detalles, esta parte después del estacionamiento es la de Legorreta. Estas molduras son inventadas todas, son falsos históricos, aquí se ve mejor. Y esto que ya no sucedió, la torre del teleférico, recordarán que se demolió un edificio y ya la torre iba muy avanzada cuando cuando vino pues una toma de decisiones que cambió todo esto y ya no tuvimos teleférico. De este edificio de la derecha que está en la 8 Oriente y 4 Norte, tengo la foto original de hace unos añitos, no muchos, que llegaba aquí hasta la cornisa y luego con la tendencia esta que les decía, primero hicieron una terraza aquí y ya tienen este piso nuevo y ¿qué creen? Ya están con una terraza acá para después echarle el otro piso. Y esto pues, es pleno centro, ¿no? Estas están repetidas. Otras tendencias es con ese truco, lo que les decía de remeterse, la altura anda más o menos aquí donde termina el muro rosa, la altura original, vean que es equivalente a la de la manzana de enfrente, y remetido está esto que es un mini edificio en la azotea del edificio histórico. Son departamentos que se venden en condominio y son una barbaridad, son 2 pisos más la terraza que seguramente se convertirá en otro piso. Antes era lindo mirar la ciudad desde torres u otras azoteas. Hoy ya no es tan lindo mirar porque encontramos bloques de toda naturaleza en las azoteas. Y bueno, pues estos son algunos paramentos lindos que nos quedan todavía en Analco, ¿no? Esa belleza. Otra tendencia terrible es esta. Son casas en el bulevar, en el lado de San Francisco, que con toda autoridad moral se permiten demoler porque como no son monumentos históricos, entonces los pueden demoler. De la 12 a la 18 hay una tendencia para demoler y construir cosas nuevas. Hay laboratorios, hay una pizzería y una escuela, en fin, edificios que van. Y luego están los falsos históricos, como estos en la 7 Oriente, que eran edificios de esta altura que vemos aquí donde está esta cortinita de un nivel y vean 3 pisos más. Esta es la zona de los sapos por el lado de la 7 Oriente. Este estacionamiento así está, le demolieron todo lo que pudieron y funciona como estacionamiento, pero vean qué horrendo bloque, ya obstruye la visual de San Jerónimo, que antes era linda, y acá se ve para el otro lado el bloque que da todo esto a la plazuela de los sapos, ¿no? Y puro inventado todo esto, todo inventado. Y esto es un mosaico de Analco, de contrastes entre lo que todavía pues tenemos. No obstante, sigue siendo interesante y es así como va quedando todo ese sector, ¿no? Puse desde el entubamiento y cómo la arquitectura del centro pues va con lo que se hace en la periferia y el Museo del Barroco abajo, incluso en tonos, ¿verdad? Son más o menos los mismos tonos de los acabados. Y aún de la foto antigua del entubamiento del río, como también da el mismo tono. Qué casualidad, ¿verdad? Pero eso sí es casualidad. Los propietarios de los edificios históricos también participan, incluso algunos que alquilan, es decir, alguien que está alquilando un departamento, si le sobra una habitación, la sube a la plataforma Airbnb o todas las similares. La más conocida es esta y la ponen en el mercado del turismo. Ofrecen servicios y ya en los barrios se ve turismo que habita porque pues el mecanismo es que ellos tienen la llave, que tienen un trato distinto
La desgracia es que para lograr que los interiores de los edificios históricos queden como se muestra aquí en las fotografías, se permiten hacer intervenciones sin cuestiones técnicas, sin supervisión del INAH, sin supervisión de la gerencia del centro histórico, lo hacen todo por su cuenta y pues están alterando interiores. Eso lo registramos, hicimos de usuarios para poder entrar y tener conocimiento de cómo funcionaba todo esto, y es una tendencia fuerte ya. Y algunos defensores de los barrios se dedican a esto y tienen habitaciones que alquilan al turista. Lo que no sé es si en todos los casos han hecho intervenciones a los interiores, pero esa es una tendencia muy fuerte que además compite con los servicios establecidos de hotelería y de restaurantes. Y esto es lo que se ofrece, ¿no? Donde quieras, cuando quieras, y lo promueven como centro histórico, muy cerca del Zócalo, etcétera. Así va eso y va bien. Este Sí, fenómeno está sucediendo solamente en las primeras cuadras del centro histórico, no llega a ningún barrio. no, no, no. Esto que acabo de mostrar es un estudio de caso de todos los barrios del Oriente. Oriente, pero Ok. también está en el Poniente y está en todo el centro histórico y en toda la ciudad de Puebla. Disculpe, doctor, ¿en dónde yo podría buscarlo a usted para poder checar esta información con base en su análisis de caso? Pues ya sabes dónde está mi oficina, Anabel. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, esto es gravísimo, porque como todo se hace invisible, pues nosotros tuvimos que implicarnos con mi equipo de investigación y tuvimos que contratar estos servicios para poder conocer por dentro cómo funciona todo ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y te venden cercano al centro histórico la zona del parque ecológico, toda la zona de Chulavista, desde luego Santiago, en fin, por tanto, el polígono de lo que llamamos el centro histórico está extendido a las primeras colonias de la ciudad con mucha fuerza, ¿eh? Y desde luego la zona de Plaza Dorada, San Baltasar, en fin, es mucho lo que está involucrado. Y créanme que el Airbnb ha tenido éxito en el mundo, ¿eh? No solo en este centro histórico, y por eso crece y crece. Y es más, hay promotores inmobiliarios como este de la Torre que no, bueno, para sacar el permiso probablemente se inscribió en este programa de incrementar la densidad que se llama repoblamiento o algo así. Redensificación es el nombre correcto, así le llaman. Y con la idea de que se construya vivienda pensando que la gente que se fue a la periferia regrese. No, cuando uno va y pregunta, oiga, me interesa un departamento. Sí, mire, ya te ofrecen lo que te ven la intención de si lo vas a habitar, o si no te convencen mucho, te dicen, mire, es una buena inversión porque si no se viene a vivir, lo puede alquilar para Airbnb. Así, y te dice, mire, tiene todo y le queda cerca para visitar todos los lugares turísticos, en fin. Conozco un compañero que seguramente tú también, Anabel, que se llama Alipio Baileres, que tiene su departamento aquí en Puebla en el edificio Vacas. El edificio Vacas lo trabajó Sergio Gallardo, dividiendo los departamentos que rebasaban los 100 metros cuadrados y lo redujo a 80 o 70 metros cuadrados. De manera que salían 2 de menos por cada departamento grande y los volvieron a vender para vivienda. Pues Alipio llegó con esa intención de vivir ahí y creo que todavía vive, pero dice que al poco tiempo todo mundo lo empezó a alquilar para Airbnb. El gran problema es que consumen mucho de lo que ellos pagan como condóminos. Y eso no se considera como un extra en el tema de los gastos, ¿no? Así que, pues eso es lo que está sucediendo con el tema de la vivienda, en donde los propios habitantes se involucran
en donde los propios habitantes participan de la destrucción del patrimonio, y me refiero desde luego a aquellos que lo modifican, sin criterio, sin auxilio, sin apoyo y sin licencia, ¿no? Es un fenómeno terrible, ¿no? Bueno, hasta aquí el presente y los problemas y en qué circunstancias estamos metidos en el tema de los barrios, que es lo que nos ocupa, es lo que les he dicho está estudiado con números, con datos, con inspecciones visuales que tuvimos y demás en todo este sector que vimos manchado de un color rojizo ahí en los planos de trabajo. Y vamos ahora a la parte histórica. Vamos al otro tiempo, al pasado. Y ese es un plano que a mí me encanta y lo uso mucho para todas las explicaciones que hay que dar y que trabajo siempre en todos los temas. Es un plano riquísimo y lo habrán visto publicado de distintas maneras. Como les dije en la introducción, pues es que hay planos o hay información que siempre se repite con otro sentido, ¿no? Pero gráficamente a alguien le puede parecer, oiga, ya nos presentó ese plano, parecidos. La intención ahora tiene que ver con la planeación para empezar a responder a algunas de las inquietudes de ustedes. Lo primero que hay que considerar es que eso que llamamos el centro histórico no es el equivalente al territorio que se planeó. Y no me voy a meter con quién, si Fray Julián de Garcés o Motolinía o Alonso Martín el Partidor. Eso, si me invitan para alguna otra cosa algún día, ya lo veremos. ¿Quién fue el creador? El que haya sido, fue un genio. Aquí tenemos el territorio que, visto en el presente, sería el equivalente a lo que llamamos el territorio municipal, más o menos. Pero era mayor, porque como dije en la introducción también, Atlisco era parte de Puebla, aunque era un asentamiento distinto. Huejotzingo, Cholula, que era Cholula, no había 3 Cholulas, solo era Cholula, también eran parte del territorio de Puebla. ¿Por qué? La vemos verde aquí en este plano. Domina el verde, ¿verdad? ¿Por qué domina el verde? Porque se planeó una ciudad de agricultores para que en ella vivieran labradores. Y así lo dice el mandato de la reina, que los españoles no anden de flojos, de vagos, que se dediquen a labrar la tierra. Y si eso quería la reina, los creadores de este sitio pues tenían que pensar en cómo sería una ciudad agrícola, una ciudad completamente agrícola. Y cuando aplicamos conceptos, nos complicamos la vida, y yo lo voy a decir solo con palitos y bolitas, no tanto usando conceptos, con tal de no meternos ahora en cosas complejas ni enredar y menos complicar la existencia de nosotros aquí. ¿Dónde se cultiva? Pues hay cosas que se pueden cultivar en el ámbito urbano, todo lo de hortalizas, algunos árboles frutales, y por eso para la zona urbana se consideraron las huertas, y eso es todo este verde que ven aquí en la mancha de la ciudad, son los terrenos que se usaron para hortalizas y o para huertas combinados, ¿sí? Entonces, esa es la razón, y que además geográficamente configuran un entorno, ¿se sigue viendo la flechita? Sí, Un ahorita sí, ya que entorno, la movió, sí, doctor. sí, un entorno a lo que está más poblado, a lo que está compacto como zona de vivienda, y que geográficamente pues separa también la parte que hemos llamado siempre de españoles, de una parte mezclada de los barrios con tierras agrícolas, ¿no? Y de otros territorios que sí estaban más allá, pero casi todo lo que llamamos barrios, ese es un primer detalle que hay que observar de los barrios, lo que quiere decir que dominantemente los habitantes de los barrios se dedicaban a la agricultura urbana, hay que ponerle ese adjetivo, ¿sí? Lo que no quita que en los urbanos, los más urbanos, los del centro, que no tuvieran su parte para
tener una hortaliza o algunos arbolitos frutales. Y en el archivo del ayuntamiento hay documentos que nos dicen cuántos árboles trajeron de cada fruta. Eso lo entendemos ahora que comemos chiles en nogada y que cuando presumimos que llevan durazno, que llevan pera, que llevan manzana, que llevan nuez, que llevan... Mucho de eso es castizo. Y están los registros con las plantas que trajo el partidor, por ejemplo. Alonso Martín el partidor. Él no trajo, pero lo digo porque es un nombre conocido. Pero todos los que vinieron a habitar a este territorio algo trajeron. Y está registrado. ¿Cuántas plantas de uva trajeron y dónde las sembraron? Y las sembraron en Atlisco, y las sembraron en Huejotzingo. Tepeaca olvidaba, y así. Tecali, Tepeaca, ¿dónde sembraron todo lo que trajeron? Está en los archivos. Y por eso vinculo a estos lugares como parte de la ciudad también, no como lugares ajenos, sino como lugares que formaban parte de la actividad económica, de este dinamismo de la vida social de lo que fue una ciudad agrícola, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que empezar a entender de Puebla, que no lo cacareamos y que es un valor que soporta la gastronomía, por ejemplo, y que aquí se produjo buen vino, que lo prohibieron por razones económicas, como se hace ahora también con muchas cosas, ¿no? En algunos países que no están autorizados o que se sobrepasaron de la cantidad que pueden producir, los obligan a tirarlo, ni siquiera a regalarlo y a que se consuma, ¿no? Tiran el vino, en fin. Aquí seguramente quemaron los plantíos. ¿Y qué otra cosa de una ciudad agrícola? Además, todas estas frutas que mencionamos ahora para los chiles, más otras que ya no existen, desaparecieron, en fin, pues ocupaban ese territorio hasta Atlisco, hasta Matamoros, hasta Tlaxcala, hasta más allá y hacia el sur también, en fin, un territorio mucho más amplio vinculado por la agricultura. ¿Y qué otros elementos, tanto de arquitectura como de actividad económica, tienen que ver con una ciudad agrícola? Los molinos, por ejemplo, que había una cantidad impresionante de molinos. Había molinos chiquitos en cada rancho, hacienda o estancia. Los propios ranchos, las haciendas, las estancias ya existían, ¿sí? Eran con otras características porque eran lugares de trabajo. Ya en el 18 y 19 ya las haciendas empezaron a ser como estas que conocemos, pero el elemento que era necesario en el campo, ahí lo tuvieron. Y los molinos, ¿no? De distinta naturaleza, la era tirada por un caballo, una mula que daba vueltas y vueltas y desgranaba. Y dos cultivos básicos para nosotros, los mexicanos, el maíz y el trigo. El maíz para los indígenas y para los cerdos, para alimentar los cerdos, y el trigo para el pan y para el consumo, para el uso cotidiano de los españoles y europeos que iban y venían y pasaban a Puebla a surtirse, pero también Puebla mandaba granos a todo el territorio de la Nueva España y de España y Europa, ¿no? Más otros productos que allá no se conocían que iban. Y entonces también algunos árboles, la mora, por ejemplo, que se llama morera, ¿no? Ahí se cultivaba el gusano de seda con el cual se hacía la seda para los textiles. También había cultivos de algodón. Esos territorios sí no los tengo ubicados, el del algodón, pero debió ser al sur, más es de tierra caliente, en fin. Y por eso otro tipo de edificios, de espacios construidos, fueron los batanes, que fueron los antecedentes de la industria textil, ¿sí? Así que por eso esta ciudad y este plano de 1698 tiene todo eso que nos habla de la ciudad agrícola. Y fundamental en todo ello es el agua que está aquí, como nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? El dibujo figurativo, donde los colores ya nos identifican el azul al cielo o el agua, ¿no? El verdecito a toda la vegetación y demás. Bueno, pues aquí vean la cantidad de agua, no solo de ríos, sino de canales que tiene la ciudad,
los caminos que conectan los lugares de producción con el centro urbano. Y aquí es donde entendemos por qué son necesarios los centros urbanos, porque hay cosas de uso técnico, de procesos que no se pueden tener en un ranchito o ni siquiera en una hacienda que era el tamaño mayor, ¿verdad? Y era el de la producción o el procesamiento en masa de muchas de estas cosas. Es decir, un molino de un rancho, pues era un molino quizá de una era, ¿no? Digamos, por ser el más rústico. Y que molía o desgranaba lo más elemental, lo de uso ahí. Pero si era una hacienda que llevaba grandes cantidades de trigo o de maíz, pues requeriría de un molino enorme que produjera en masa o en cantidades grandes esto, ¿no? Que además pudiera envasar, pudiera encostalar la harina y luego tener carretas para llevarlas a Ciudad de México, o llevarlas al puerto, o llevarlas a cualquier lado, ¿no? Que eso también es impresionante. Vean cómo esto era necesario. Y ya que dije de carretas, el Molino de San Francisco, que es donde está ese fraccionamiento del que hablé antes, ahí estaba. Tenía enfrente esas plazuelas que son una de los hermanos Cerdán y la otra la plazuela del boliche donde está la iglesia de los Dolores y buena parte del teatro principal. Ese fue el patio de maniobras de las carretas. Esas manzanitas que ahora son espacio público, nunca fueron espacio público, era territorio del molino, pero lo dejaron abierto porque pues para las maniobras era mucho más útil y sencillo disponerlo de esa manera. Y luego ya pues lo cedieron al ayuntamiento para convertirlo en espacio público. Así que vean cómo se explica también la ciudad, se explica la arquitectura que se produce dependiendo de la actividad que se desarrolla en una ciudad. Y por eso está dominada de agua que se conduce, no es agua libre toda, la de los ríos es la que se formó conforme a sus cauces naturales, pero mucha otra es conducida, es decir, es obra de ingeniería, obra de los maestros mayores del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es para que lo entiendan. Y el tema de los barrios en este plano está con números, ¿no? Todos esos barrios que hoy nos recitamos, así como me lo preguntaron precisamente, nos habla de que físicamente, más bien físicamente me refiero a arquitectónica y urbanísticamente, no existieron, ¿no? Sino como territorio cultivable sí existieron, ¿sí? Con su capilla, porque la capilla y todo lo religioso impregnaba las actividades. No había actividad en la época del virreinato que no estuviera impregnada de la religión católica, que era dominante, por no decir absoluta, ¿no? Por ahí pudo haber algún protestante o algo, pero era prácticamente absoluta. Y por eso también nos explicamos por qué tantos edificios religiosos en la ciudad, porque cada actividad de muy grande a muy pequeña tiene un santo patrón. Eh, Tanto que en nuestro calendario, en un día hay 3 o 4 santos, ¿no? Y ya eso nos dice la cantidad de advocaciones que se van representando en la arquitectura o en el urbanismo con algo que se edifica, ¿no? Y lo menos que se edifica es una cruz, pero ahí está el elemento religioso, porque todos los lugares deben ser sanos y libres del demonio o de toda maldad, ¿no? Así que eso hay que considerarlo. Así que bueno, esto podría ser, doctor, si queremos perdón, complicarnos la vida, ahorita le doy la palabra, sería una ciudad jardín, ¿eh? Este es el modelo que nos decían para la ciudad jardín y que Puebla lo tuvo como un proyecto planeado, incluso la inclinación. Aquí el plano yo lo puse derechito de norte a sur, ¿no? Y de oriente a poniente, pero tiene una inclinación de 19 grados que le da precisamente si uno se pone a dibujar los proyectos renacentistas en torno
a una figura estrellada. Esa estrella se construye precisamente haciendo el trazo de todos los ángulos que resultan de un círculo, y entonces también la orientación encaja perfectamente en la geometría y está tal como se hicieron las propuestas de las ciudades ideales renacentistas. Y por eso es un partido renacentista. Además, pues Puebla se fundó en la época del Renacimiento mundial, ¿sí? Y la gente pues traía la moda, traía la tendencia de lo que se estaba sucediendo allá y empezó a aplicarlo aquí. Yo realmente lamento que no haya gente que haya escrito sobre esto. Cuando uno lee textos sobre la forma urbana o el sueño de un orden, que hay una publicación con ese título y habla de los tejidos virreinales de toda América, no esté Puebla en el top como ejemplo de ciudad renacentista, ¿eh? Y eso es lo que les comentaba que me tiene inquieto porque pues no lo hay, pero no tengo brazos para, ni mente para tantas cosas que hay que hacer. Ahora sí, J, es que no tiene tu nombre, Sí, solo una disculpe, J. Jaime Díaz Moreno. Jaime, ok. Cada una de de los 12 barrios tenían una capilla, Sí, cuando menos. capillas de visita, yo creo, ¿verdad? Siempre, sí, siempre hay un elemento religioso que configura los espacios, siempre. Y así como el elemento religioso, puede haber una plazoletita o un atrio integrado. Ahora que veamos detalles de este mismo plano, verán ahí cómo están. Muchas Sí. gracias. ¿Algo más? ¿Cómo vamos? Son Ya las se, 5:25, doctor. seguro ya se durmieron, ¿verdad? Bueno, No, Todavía no. estamos Aquí estamos, al doctor. Son las pendiente, estamos al 5:25. Muy pendiente. atentos. bueno, a ver, vamos entonces. Este plano está publicado en alguno de los 2 artículos de la revista que ya les dije, está disponible para que cualquiera la pueda bajar. Este plano no lo tengo detallado, pero vean cómo los límites de la ciudad en la mancha azul aquí está el plano que se usó como el plano de las obras de defensa de Puebla y confunde a muchos cuando está dibujado como acá en los cerros de Loreto y Guadalupe, que sí son fortalezas, fueron las únicas y porque ya estaban hechas, ¿eh? No se hicieron para la batalla contra los franceses. Y estas otras que se dibujan solo están aquí en el dibujo. Quizás se pensaron hacer, pero nunca se hicieron. De manera que si ustedes leyeron un artículo del Sol de Puebla que publicó esta chica, ay, Erika está aquí tomando este diplomado. Ni siquiera hubo murallas tampoco, ¿eh? Lo único que construyó y lo hizo el ingeniero Joaquín Colombres fueron fosos y parapetos. Y eso se puede entender perfectamente bien, tan solo con la definición, y lo pueden ver en las películas de guerra, ¿no? De estas guerras de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, lo que el cineasta pues filma ahí es una zona, los parapetos con costales, o hace zanjas y meten la mayor parte del cuerpo en una zanja y un poquito algunos otros elementos que protegen la cara, ¿no? La cabeza. Nada más, ¿eh? No hubo mucho más que eso. Y tampoco los túneles estos que nos inventaron allá en el 5 de mayo. Por cierto, cambiaron la museografía hace poco y ya opiné un poco al respecto y cambiaron esta visión de los túneles como lugares de defensa y demás, ¿no? Eh, esto los inventaron, ¿eh? No quiero meterme más en eso porque es delicada la situación y no quiero hablar mal de nadie, ¿no? Entonces esto nunca sucedió, Puebla no fue amurallada, pero ¿por qué traje este plano aquí? Lo traje porque quiero que vean que ya para esta época ya había una calle recta, que es la 11 Norte Sur, esta, y ya para acá no hay nada para el poniente.
algo de Santiago aquí en negrito y nada más, ¿eh? Ya para el poniente no hay absolutamente nada. Por eso no nos extrañe cuando se hizo aquí todo lo del ferrocarril, toda la infraestructura de las estaciones de ferrocarril y demás, ya el territorio estaba libre, ¿eh? No había nada. Las causas de la despoblación y desaparición de estos sectores, según Miguel Ángel Cuenya, tienen que ver con epidemias, pandemias, en fin, que acabaron con los territorios indígenas por ser los seres más débiles de los que habitaban este territorio. Así que nada. Y aprovecho porque en este plano, lo mismo que el anterior que revisamos, pero va a aparecer en detalle, acá en los cerros, en las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe, todas estas manchas más negras son agujeros que se dejaron por la extracción de piedra que fue la que se usó para la construcción de la ciudad. Tanto el chalnene como la piedra barroqueña salieron de estos que son agujeros. Y uno de esos agujeros es el que sirvió para el lago artificial que hizo el ya difunto gobernador Moreno Valle allá en el cerro. Es uno de estos agujeros. Y no está Xanenetla, ¿eh? Xanenetla fue un lugar de canteros y como empezaron a ser muchos canteros, pues empezaron a configurar el barrio. Así que el barrio de Xanenetla no aparece de origen, lo señalo y lo subrayo. Lo mismo que buena parte de este otro sector que corresponde actualmente a Xonaca, sobre todo esta zona, también los de Xonaca se dedicaron a la cantería, pero fueron más importantes los de Xanenetla. Y la parte más baja, todo esto que está del otro lado de San José, el cuartel, donde está la entrada a los túneles, que ya les decía, es otro rollo. Todo esto fueron ladrilleras, todo hasta la 18, hasta la casa de Antuñano, que son los límites con la 18 Oriente, fueron ladrilleras. Así que debió ser una ribera rica en arcilla para hacer ladrillo, adobe, teja y demás que también se usó en la construcción. Por eso a esta zona yo le llamo espacios para la construcción, espacios para la producción de materiales de construcción. Y lo mismo los del sur, rumbo a Plaza Dorada, también entre la 31 más o menos, o quizá desde la 25, no, desde la 25, sí, 25 Oriente, del otro lado del bulevar, hasta San Baltasar, hasta el Pereira, por ahí, todo ese sector también fue de ladrilleras. La última famosa e importante fue la de Benítez. Por eso las colonias de ese sector, alguna de ellas se llama ladrillera de Benítez, ¿no? En la 3 Oriente también tuvimos una ladrillera que es por donde está dibujada esta fortaleza. También por aquí hubo ladrilleras. Ahí por donde está la Universidad Angelopolitana o Angelópolis, que luego fue refresquera y demás, también fueron ladrilleras, ¿sí? Entonces vean cómo también el río tiene que ver con espacios para la producción y cómo todo ello a la vez constituía en bordes geográficos que separaban estos lugares del trabajo de la zona española, ¿no? O sea que la geografía podemos atribuirla también a la creatividad del autor del Plano de Puebla para mantener en esos sitios precisamente a los indígenas y luego a todos los sectores de trabajadores, porque también la industria textil de principios del siglo XX pues se estableció en todo ese otro lado del río, justamente en esta zona que llamo de Xanenetla hasta Analco. Ahí están las fábricas. Aquello que vimos ahí en el centro de convenciones es por ese motivo. Los edificios vacíos ahí a un costado del arbolado que queda de San Francisco, ya muros perimetrales nada más, pero fueron fábricas importantes del siglo XX. Y por ahí mismo los barrios empezaron a solicitar que no querían llamarse barrio, sino colonia. Este sector cercano al río se llamó colonia industrial, por ejemplo, ¿no? En fin, ahí va esto. Y un acercamiento para ver los detalles de cómo está señalado y
y el esquema de cómo creció la ciudad y cómo se configuró fue así. Tampoco fue que de un dibujo uniforme se fue compactando, ¿no? Fue poco a poco con núcleos. El de la parte más céntrica, que es el 1, el Carmen, que está con el 2, y así sucesivamente. El Parral acá con otro número 2, no sé por qué repetimos el 2, pero en rojo tiene el 4, y el 6 en rojo, Analco, el 5 en rojo, San Francisco, y ahí hay un 3 que dejo vacío porque en ese 3 está Los Remedios, que nunca fue barrio, nunca. Ya lo veremos por aquí. Este es San Francisco. Permítanme prender la luz porque yo ya me veo negro. Lo estoy, pero no tanto. Ya. Miren, ¿qué detalles tienen estos acercamientos? Los predios y la irregularidad de las manzanas en esta parte de San Francisco, la obra hidráulica, esto que encontraron acá donde había una fuente y un mercadillo y luego el mercado formal utilizó la fuente, es porque aquí venía esto que es una acequia. Esta acequia es la que traía el agua a los jesuitas al Carolino y ellos la construyeron por su propia cuenta, y entraban, no obstante, aquí a San Francisco, y aquí en este plano se ve que sigue por un costado, pero luego no tiene continuidad. Ahí andamos a la búsqueda de esa acequia, porque sí llegó al Carolino. Todavía hasta el siglo XX ocupaban esa agua. El Calvario era mayor, hay un conjunto de edificios religiosos. Este atrio debe ser de San Juan de Letrán, aunque aquí en el plano aparece dividido, ¿no? Vean qué enorme atrio, todavía lo conserva. Y era la zona toda destinada al Vía Crucis, toda. El convento de San Francisco y todo su costado norte destinado a el Vía Crucis. Luego, la zona de los predios es porque hubo una diferencia entre los predios de los indígenas y los predios de los españoles, definitivamente. Así que los barrios, todos fueron repartidos, los lotes con diferencia según su postura. Los privilegiados fueron los que vivieron aquí, que fueron los tlaxcaltecas. Algo que sí es un patrón en todo el proceso de construcción es que en estos predios, que es más visible acá arriba, donde estoy señalando, la parte construida es lo rojito y comenzaban siempre en una esquina y el resto del predio se cultivaba, o tenían animales o tenían una huerta. Este prototipo se sigue utilizando en rancherías en el país. Así que luego, ¿hasta dónde va lo que llamamos San Francisco? Pues quizá este territorio que llamamos el Alto de San Francisco, tuvo secciones como Analco, nada más que para Analco sí están debidamente documentadas, no es el caso de San Francisco, que esté documentado, pero el tejido urbano nos habla de esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo estos predios, ¿no?, que dan con la iglesia de Leche Homo, que está aquí en rojito, y que seguramente fue otro barrio diferente, a este sector que vemos aquí y a este sector más agrícola que vemos en esta parte, y lo mismo estas manzanas de acá. Así que hay diferencia siempre en la ocupación del territorio. Este es Xonaca, la tomé yo y me salió desenfocada. Esta es la iglesia de la Candelaria, así se llama, y así se pone en este plano como la iglesia de la Candelaria, y vean que lo que tiene son territorios agrícolas, pocas manzanas, poco espacio construido y lo demás destinado a la producción agrícola. Perdón. Xonaca ha sido un barrio que no está muy documentado, y por el lado del norponiente tenemos territorios vacíos, todos dedicados a la producción. Aquí está el pueblo de San Jerónimo, solo el templo y un gran atrio que ya no lo tiene así, ¿no?, de este tamaño, y nada de casas, un terreno de cultivo que debió ser la huerta del templo, y como estuvo solitario y con este atrio, muchos le llamaron
también convento y ya el espacio urbano se fue configurando después. Los baños de la calera, había muchas caleras por esta zona, todas estas son caleras, que es coincidente que hay calera en zonas donde había agua de azufre. Quizá la piedra, el suelo de esos sitios generaba, o el agua de azufre hacía que la piedra fuera útil para quemarla y hacer cal, ¿no? Batán, hay un batán aquí, un ranchito pequeño por acá, aunque no hay mucho cultivo por esta zona, sí es rara la existencia de este rancho por aquí. Y molinos, este es el molino de Santo Domingo, que es molino de los dominicos, hasta acá venían. ¿Y por qué? Porque sus tierras estaban del otro lado del Atoyac y aquí mismo tenía algunos ranchos también, así que vean cómo los propios frailes se repartieron el territorio hacia el oriente, los jesuitas con Amalucan y todo ese territorio oriental estuvo dominado por los jesuitas y todo el territorio del poniente, desde Santiago, San Pablo, hacia el poniente estuvo dominado por los dominicos. Hubo una división del territorio de Puebla o de la ciudad de Los Ángeles que se llamaba dividido en estas dos órdenes. Y lo que no he encontrado es el papel que jugaron los agustinos, pero sin duda que fueron importantes también los agustinos. Y estas tres órdenes, importantísimas, más los franciscanos, que desde muy pronto empezaron a perder peso y con la llegada de Palafox y Mendoza, pues perdieron totalmente todo el poder que tuvieron antes. Ahora permítanme, hay un aguacero por aquí, voy a hacer la ventana, seguramente ustedes escuchan la lluvia. Ya saben, ahora el granizo son unas pelotas que abollan los coches. Bien, algo que les comentaba, miren, los remedios, está aquí solo la iglesia y no hay nada, ¿no? En el entorno. Hay otros planos de detalle, no los puse aquí, donde se ve que ausencia de construcciones. Después de la batalla contra los franceses, muchos combatientes se quedaron en la ciudad y fundaron la primera colonia en esta ciudad de Puebla, que se llamó Ignacio Zaragoza. Y es a partir de ahí que sí surge ese lugar habitado por excombatientes, y a eso es a lo que llamamos en la actualidad el barrio de los Remedios, pero no existió antes. Y luego de Analco, que se llamaba el Santo Ángel, ya desde entonces todavía está la primera capilla, pues tiene una parte urbana, que es lo que está en amarillo, y una parte muy agrícola, que es todo este sector. Y vean cómo sigue el mismo patrón de que lo construido está en las esquinas y empieza primero en esquinas encontradas, es decir, contra esquinas interiores, y luego ya le van completando hasta formar el cuadro, pero cuando forman el cuadro siguen siendo esquinas. Y ese prototipo continúa durante muchos años, un patrón que también sucedió en zona urbana. Esta es la parte del Carmen. El Carmen, aquí está el convento, aquí está el molino, ¿no? Que es todo lo verde. La superficie del molino, todo esto es del molino. Luego había otros pequeños, otros pequeñitos que seguramente también pertenecieron. Este verde pertenece a las huertas de la iglesia del Carmen, ¿sí? Y probablemente estas también hayan pertenecido a la iglesia del Carmen. El panteón estuvo de este lado, aquí, aunque en la cartografía siempre me aparece la calle. Yo tengo datos de cuándo se abrió la calle. En el libro de las colonias está la fecha de cuándo se abrió la calle, pero en los planos siempre aparece calle, es decir, no aparece cerrado, y en fotos tampoco aparece cerrado, así que
tengo la duda todavía, no confirmo plenamente el asunto del panteón. Así que del frente de la plazuela del Carmen hacia adentro, hacia el centro de la ciudad, es que se configuró el barrio del Carmen, y probablemente ese barrio hayan sido estas pequeñitas manzanas que están enfrente de la plazuela y nada más, ¿eh? Quizá esta otra, donde está ahora la paletería y el café Italian, ¿no? Y nada más, ¿no? Porque como dije, esta parte fue la del panteón. Entonces, luego lo que se hizo y que llamamos como Barrio El Carmen, que comprende todo esto que estuvo señalado para el molino, pues bueno, ya lo incorporamos, pero son construcciones del siglo XX, básicamente. Lo mismo que la prolongación hacia atrás, también le llamamos hasta 2 o 3 manzanas, Carmen, pero pues es siglo XX también. Y es todo el poniente, donde está San Pablo, que está aquí, la iglesia con un entorno de 9 manzanas, más o menos. Lo siguiente ya es para la parte de la ciudad. Luego Santana, que no tiene casi nada. Santanita, que nosotros conocemos, está acá, más de este lado, ¿no? Y San Pablo este es de los frailes. San Miguel, aquí está, ese sí existe, y vean que tampoco tiene mucho construido. Este San Miguel era importante por esta zona de baños que existió aquí, como los baños de la Calera, y yo imagino que estos baños eran como las termas grecorromanas, pensando en ese prototipo de ciudad renacentista, ¿no? Ciudad grecorromana. Y la parte de San Matías, que es un lugar antiguo, ¿no? Y vean que es muy agrícola. Y Santiago, que es esto, y que fue eminentemente agrícola. El plano es riquísimo en estos cultivos de maíz, por lo que parece, y su tejido de huertas, tejido eminentemente agrícola, y con el mismo prototipo de construcciones, y vean cómo los tamaños de predios aquí son diferentes. Y todo esto fue barrio de Cholultecas. Y este es el plano, mismo plano de 1698, con todos estos detalles que les acabo de señalar. Y la primera iglesia que me preguntó el arquitecto Lucho, los cronistas nos hablan de San Sebastián, ¿eh? Nos hablan de San Sebastián, y otros cronistas nos hablan de que estuvo probablemente en la zona de la Cruz, que sería aquí estaría el primer templo de las órdenes, no de orden religiosa, sino porque además fue la primera parroquia de indios también, la iglesia de la Santa Cruz, y el primer edificio religioso con una capilla pequeña, pues estuvo en San Francisco, pero era franciscana. Yo siempre he aclarado que el tema de los franciscanos está asociado a una estructura territorial que comprende la Nueva España y la Nueva Galicia, es decir, a todo el territorio franciscano, porque así estuvo organizado. Y entonces en esa estructura franciscana hay edificios más antiguos. Recuerden ustedes que los primeros 12 franciscanos llegaron a Huejotzingo y ya había un edificio religioso. Entonces, los lugares que nos relatan los cronistas, pues son de la Santa Cruz, aunque físicamente el más antiguo es el Echeomo, por es de 1546, según la fecha que tiene marcada ahí, pero como una pervivencia.
en San Sebastián, que también relatan los cronistas, y el doctor Terán supone que allá por la zona de San Baltasar pudo estar el primer edificio religioso, porque él maneja un supuesto de que pudo hacer por ahí, y Echeverría y Beitia menciona la Concordia, ahí como uno de los primeros lugares o lugares más antiguos también para el edificio religioso. La Concordia se volvió importante porque en alguna etapa constructiva de la catedral fungió como catedral, como sede de la diócesis, y por tanto de catedral. Pero también con esa denominación estuvo San Francisco. De hecho, la primera denominación de catedral o asiento de catedral estuvo acá en San Francisco. Allí hay una placa que dice este asunto, ¿no? Y por cierto, Catedral de Tlaxcala, así se llama. Lo de Tlaxcala lo hemos hecho a un lado en la historia de este territorio y habrá que corregir también ese detalle, porque fuimos tlaxcaltecas hasta muy avanzado el virreinato. Entonces, bueno, esas son aclaraciones. Déjenme ver si no se me escapa algo de lo que me preguntaron, de lo que tomé en cuenta. Lo de planeación, ya he dado algunos detalles, hay muchos más, las pendientes, todo el tema de pendientes, la orientación, el tejido completo, la visión de territorio, todo estuvo planeado. La iglesia ya está, los barrios del poniente, no todos configuraron un entorno urbano pronto, y estos del poniente, como vimos, desaparecieron muy pronto. El primer barrio que salió de la parte española fue el de Santa Anita, por cierto. Al de Santa Anita le habían repartido en la zona que conocemos como de San José, y luego que establecieron ahí la parroquia de la ciudad, en San José, mandaron a los habitantes de Santa Anita hasta donde están ahora con su templo. Y entonces, bueno, pues con esto termino y vamos a los comentarios, a más preguntas que nos permitan profundizar. Agradecemos mucho la magnífica exposición, ponencia del doctor Montero Pantoja. ¿Alguien que tiene alguna pregunta para el ponente? Aquí alguien decía que es Leonor Barrientos Sánchez. ¿Con quién me puedo contactar para los recorridos de los edificios de la UAP? Pero bueno, esa pregunta es, no, el doctor no la va a contestar, es más bien turismo para esos recorridos, o la misma UAP, pero bueno, no es para el doctor. La doctora Rosalba Loreto. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta para el doctor Montero? Creo que quedó todo muy claro, doctor. Perdón, yo sí quisiera hacer una Adelante, pregunta, Díaz doctor, Moreno. doctor, cuando mencionaba usted el trazo de la ciudad renacentista, ortogonal totalmente, como la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, Hernán Cortés le ordenó a Alonso García Bravo hacer la traza de la ciudad. En el caso de Puebla, ¿no se sabe quién la trazó? No, pero la Ciudad de México ya estaba trazada y construida, la de Puebla no. La de Puebla era un bosque, era un territorio boscoso y probablemente hubo algunos habitantes por ahí que fueron despojados de sus tierras para hacer el reparto, nuevo reparto a los españoles. Ok, pero no se sabe quién fue quien No, la trazó, ¿verdad? no. Se desconoce. No. Okay. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor Montero? Me parece que ya no hay ninguna pregunta, doctor. Muchísimas gracias por su magnífica ponencia, que siempre, como usted comenta, es diferente cada vez y con información nueva, como esta situación del trazo, con la finalidad de que fuera una ciudad para agricultura. Eso para mí es nuevo y qué interesante que sigamos aprendiendo con usted y su labor día a día de investigador, que siempre le trae muchos frutos y que nos lo comparte. Estamos muy agradecidos.
Voy a ceder la palabra a nuestro rector, el doctor Mortimer Bucho. Adelante, rector, por favor. Doctor Carlos Montero Pantoja, muchas gracias por esta ponencia muy interesante y como siempre nos deja un aprendizaje nuevo. Cada vez que lo escuchamos aprendemos algo nuevo. Yo tenía entendido que era una ciudad para españoles, pero no, es para agricultores. Muchas gracias, doctor. Y le haré llegar su reconocimiento a través de Lucho, ¿sí? Muy bien. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos. hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.